Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Vamos a continuar leyendo un capítulo más del primer libro de Samuel, uno de los libros del Antiguo Testamento. Nos habíamos quedado en el capítulo número 23. Vamos a continuar leyendo y informándonos de la historia de la que se está llevando a cabo con respecto al rey Saúl, a su hijo Jonathan y al próximo rey de Israel, que es simple y llanamente el rey David. Y bueno, pues estamos viendo la historia, cómo se la están proponiendo, cómo la están viviendo, y lo principal que nosotros obtenemos es qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Es el mensaje que nos da Dios. Recuerden que en las Sagradas Escrituras pues nos menciona qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Pues no nos debemos de comportar como el rey Saúl hasta ahorita, ¿verdad? Bueno, porque el rey Saúl lo había elegido nuestro Padre Dios como rey, ya se lo había olvidado, ya estaba haciendo de las suyas. Así están eligiendo al rey David. Y bueno, pues vamos a ir viendo cómo se va suscitando su historia, la vida cotidiana del rey David próximo, que aquí se nos está mencionando. Vamos a leer el capítulo número 23. Un día los filisteos atacaron a la ciudad de Keila y robaron el trigo recién trillado. Cuando le contaron esto a David, él fue y consultó al Señor y le dijo, ¿me permites ir a luchar contra los filisteos? Y el Señor le respondió, sí, combátelos y libera a la ciudad de Keila. Pero los hombres de David le dijeron, si estando aquí en Judá tenemos miedo, con más razón lo tendremos si vamos a Keila a luchar contra el ejército filisteo. Entonces David consultó de nuevo al Señor y el Señor le contestó, ponte en marcha hacia Keila, pues yo pondré en tus manos a los filisteos. David y sus hombres se pusieron en marcha hacia Keila y ahí lucharon contra los filisteos y los derrotaron por completo y se apoderaron de sus ganados. De esa manera salvó David a los habitantes de Keila. Mientras tanto, Abiatar, el hijo de Ahimelech, había huido con la intención de unirse a David en Keila, llevándose consigo el efod. Por otra parte, a Saúl le habían informado que David estaba en Keila y pensó, Dios lo ha puesto en mis manos, porque al haberse metido en la ciudad ha quedado encerrado tras sus puertas y cerrojos. Enseguida, Saúl mandó llamar a todo su ejército con el fin de dirigirse a Keila y sitiar a David y a sus hombres. Pero al saber David que Saúl pensaba atacarlo, ordenó al sacerdote Abiatar que le trajera el efod para consultar al Señor. Y le dijo, Señor y Dios de Israel, este siervo tuyo sabe que Saúl se propone venir a Keila y destruirla por causa mía. Vendrá Saúl a buscarme según he sabido. ¿Me entregará a él los habitantes de Keila? Señor y Dios de Israel, este siervo tuyo te ruega que me lo digas, que se lo digas. Y el Señor contestó, Saúl vendrá. Entonces David preguntó, ¿nos entregará los habitantes de Keila a mí y a mis hombres en poder de Saúl? Y el Señor respondió, los entregarán. Entonces David y sus hombres, que eran alrededor de 600, salieron de Keila y anduvieron sin rumbo fijo. Y cuando llegó a Saúl la noticia de que David había escapado de Keila, ya no hizo nada por perseguirlo. Así David se quedó a vivir en unas fortalezas que había en un monte del desierto de Sif, y aunque Saúl lo buscaba todos los días, Dios no lo puso en sus manos. Sin embargo, David tenía miedo de Saúl porque había salido con la intención de matarlo. Por eso se quedó en Ores, en el desierto de Sif. Un día Jonatán, el hijo de Saúl, fue a ver a David en Ores, y al darle ánimo, fortaleciendo su confianza en Dios, le dijo, no tengas miedo, porque Saúl mi padre no podrá encontrarte. Tú llegarás a ser rey de Israel, y yo seré el segundo en importancia. Esto hasta Saúl mi padre lo sabe. Entonces los dos hicieron un pacto y pusieron al Señor por testigo. Después Jonatán regresó a su casa y David se quedó en Ores. Pero los habitantes de Sif fueron a Gabá para hablar con Saúl y le dijeron, David está escondido en nuestro territorio, en unas fortalezas que hay en el monte de Aquila, en Ores, al sur del desierto. Por lo tanto, cuando su majestad guste venir, hágalo y nosotros se lo entregaremos. Saúl les contestó, que Dios los bendiga por haberse compadecido de mí. Ahora les ruego que vayan y averigüen el lugar exacto donde se encuentra y quién lo ha visto allí, porque me han dicho que él es muy astuto. Fíjense bien en todos los escondites en que se mete y vuelvan a mí con datos seguros y entonces yo iré con ustedes. Y si en verdad está en esa región, yo lo buscaré palmo a palmo entre todos los clanes de Judá.
Los de Sif se despidieron y con el permiso de Saúl regresaron a su ciudad. David y sus hombres se hallaban en el desierto de Maón, en el llano que hay al sur del desierto. Y Saúl y su gente se pusieron en camino para buscarlo. Le dieron aviso de esto a David, él bajó al peñasco que está en el desierto de Maón. Al saberlo Saúl se lanzó al desierto de Maón en persecución de David. Por un costado del monte avanzaban Saúl y su gente, y por el otro iban David y sus hombres, dándose prisa para alejarse de Saúl. Y cuando ya Saúl y su gente habían rodeado a David y los suyos, y estaban a punto de capturarlos, llegó un mensajero a decirle a Saúl: regrese inmediatamente su majestad, porque los filisteos han invadido el país. Entonces Saúl dejó de perseguir a David y fue a enfrentarse con los filisteos. Por esta razón aquel lugar fue conocido como Peñasco de la Separación. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos continuado informándonos después de darle lectura a este capítulo, en donde en una ciudad de Keila, así se llama, los filisteos se habían aprovechado de ellos y David sale en su defensa y logra acabar con ellos, con los filisteos, y ayuda a los de la ciudad de Keila. Pero después vemos que a Saúl le dan la información de que David anda ahí en Keila y va a buscarlo para atacarlo. Pero pues los hace la pregunta David si los de Keila, le hace la pregunta a nuestro Padre Dios si los de Keila lo van a traicionar. Después de haberlos ayudado, lo traicionan y dicen, no, pues lo vamos a entregar al rey Saúl, ¿no? Todos le tenían cierta consideración o cierta obediencia al rey Saúl, ¿no? Entonces, pues David tiene que huir al desierto, sí, en unas fortalezas que había ahí en Sif. Bueno, todo esto que estamos viendo nosotros aquí, a lo mejor ya nos internamos y ya nos acostumbramos a estarlo escuchando de una manera continua, en el que Saúl anda tratando de matar a David, que David anda tratando de huir de Saúl, el rey, y anda de un lugar a otro. Algunos lo siguen a David y algunos lo apoyan. Ya lo habíamos visto, ¿no? La gente que debía impuestos, la gente que era menospreciada, la gente pobre, la gente humilde. Entonces esos eran sus, como quien dice, sus soldados, sus acompañantes, su grupo de batalla. Y pues estamos viendo todo esto de una manera normal. Vamos, pues así siguen, ¿no? Saúl lo persigue, David se esconde, Saúl otra vez lo vuelve a perseguir, su hijo Jonathan apoya a David, sabiendo que cuando David sea rey, no sé quién le dijo a Jonathan que David iba a ser rey y que él iba a ser el segundo en mando. No sé quién le haya dicho a Jonathan todo esto. Y bueno, vemos aquí que nuestro Padre Dios pues le hace ver a David la información que él pide, le revela la verdad. Y como les digo, pues ya lo estamos viendo de una manera continua y lo estamos viendo de una manera pues normal, ¿verdad? Este tipo de acciones. Y que llegan los filisteos y atacan, y los filisteos son derrotados por David, los filisteos son derrotados por Saúl, y bueno, esos filisteos andan por todos lados, ¿no? Son necios, ¿no? Bueno, pero miren, yo quiero que pensemos en otra situación. ¿Cómo es posible, sí, que el rey David y el rey Saúl tengan una discrepancia? Sabemos que aquí el rey Saúl le tiene una envidia, pero se dan cuenta que pues, son de la misma tribu. O sea, no exactamente de la misma tribu, sino de la misma raza. Son judíos, son israelitas, son descendientes de los personajes hebreos que ya los hemos nosotros visto y conocido en la historia. Entre ellos mismos están matando, entre ellos mismos están peleando, ¿sí? Y lógico que pues también se pelean con los paganos, los paganos son los de otra raza, ¿no? Pero aquí lo que veo es eso, ¿no? Y en la actualidad, ustedes pensarán que los judíos todos son iguales. Pues no. Ya se los he informado en otras grabaciones, que hay judíos de muchos tipos, ¿eh? Hay judíos
que les dicen sionistas, son los que viven ahí en Jerusalén ahorita en la actualidad, desde el año de 1940 y tantos, 45, 46, cuando la ONU les otorgó volver a vivir ahí, en ese lugar, y pues muchos se enojaron, ¿no? Los palestinos principalmente, ¿sí? Y muchas otras nacionalidades se enojaron de que los israelitas les estuvieran otorgando ese territorio. Bueno, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, bueno, pues les dio la oportunidad de vivir ahí y reconstruir su ciudad. Y esos son los sionistas, son los judíos. Pero hay otros judíos que se les dice ortodoxos, ¿no? Que viven sus costumbres y sus tradiciones muy antiquísimas. Son aquellos que los ven ustedes vestidos de pantalón negro y camisa blanca y con su equipa en la cabeza, ¿no? Y van y hacen sus oraciones ahí en el muro de los lamentos, ¿no? Y bueno, pues ellos ahí están cumpliendo con las leyes lo que más puedan cumplirla, ¿sí? Lo que más se pueda cumplir las leyes que están escritas en la ley de Moisés. Bueno, ellos siguen ahí tratando de hacer esa costumbre, esa tradición, ese mandato, cumplimiento a las cosas de Dios. Pero bueno, pero hay otros judíos, bueno, estos judíos son muy diferentes a los judíos que gobiernan Israel, que gobiernan Jerusalén, ¿no? Yo no digo que ellos no vayan al muro de los lamentos, no, sino que no son ortodoxos. Ellos viven ya el modernismo, ya las mujeres son militares, ya las mujeres tienen ciertos derechos, ya las mujeres tienen ciertas opiniones en el pueblo, y los ortodoxos no. Los ortodoxos, la mujer pues tiene que caminar atrás de ellos unos 2, 3 metros, no pueden caminar al parejo de ellos, ni tampoco por delante de ellos. Las mujeres casadas no pueden enseñar su cabello, a veces se ponen una peluca, a veces se ponen una manta, una mascada. Solamente las mujeres judías solteras pues, son las que pueden mostrar su cabello. No pueden usar ropa corta, ¿verdad? Las mujeres casadas mucho menos, ¿no? Tienen que llegar casi al talón, ¿sí? De sus pies, muy recatadas. Las mujeres solteras pues sí pueden usar ciertas prendas más modernas, más actuales, ¿sí? Vestimentas. Pero les vuelvo a reiterar, o sea, una cosa son los sionistas y otra cosa son los judíos ortodoxos. Pero hay otros judíos extremistas ortodoxos, ¿no? Les dicen exagerados, ¿no? Por decirlos de esta manera, ¿no? Y que viven ahí y que ellos no aceptan que sus hermanos judíos, por decirlo así, porque son hermanos judíos, hayan tomado ese país, hayan tomado ese territorio como suyo y no aceptan que sus compatriotas sionistas estén viviendo ahí. Ellos dicen que no pueden vivir ahí hasta que no llegue el Mesías y que el Mesías dé la indicación y la orden para construir el tercer templo de Jerusalén. Y ellos están en contra. Bueno, y así les puedo seguir explicando otras líneas de los judíos, que son totalmente diferentes. Hay judíos en todo el mundo, ¿no? Y hay judíos en todo el mundo en donde pues siguen sus tradiciones, algunos ortodoxos, otros nada más son judíos de sangre, de nombre, y se dedican a los negocios, ¿sí? Y no cumplen con las tradiciones y las costumbres normales de los judíos de ese país, ¿no? Allá en Jerusalén, viven en todo el mundo, ¿no? Aquí en México pues viven muchos judíos. ¿Por qué les explico esto? Pues porque lo mismo está pasando aquí. Desafortunadamente es la misma película. Andan ellos con diferencias y muy grandes. Andan ellos con situaciones contradictorias entre ellos mismos. Entre ellos mismos no se llevan bien. Pues es como cuando en la casa tenemos hermanos, ¿no? Los hermanos no se llevan bien a veces. A veces. Hay hermanos que sí se llevan bien, pero hay hermanos o hermanas que no se llevan bien. ¿Sí? No se tragan. Es la palabra, ¿verdad? No son buenos entre ellos. A lo mejor son buenos con los vecinos, con sus compadres, con sus amigos, con sus compañeros, ¿sí? Pero con sus hermanos no. ¿Por qué? Porque hay rivalidad, hay envidia, hay recelo, hay diferencias de edades,
y de situaciones económicas, y son hermanos. Pues eso pasa lo mismo aquí con los judíos, y eso pasa en todos los pueblos, eso pasa en toda la humanidad. Y bueno, eso lo estamos pasando por alto. Y esta historia, pues es historia de los judíos. Y estamos viendo que nos están brindando esa información de que en realidad es una raza igual que todas, con las mismas problemáticas, con las mismas situaciones críticas, con las mismas puntos que nosotros criticamos a nuestros gobiernos en la actualidad. Y vemos que aquí una de las cosas, pero terribles, es que Saúl ya se le olvidó que nuestro Padre Dios lo había puesto como rey. Y que nuestro Padre Dios era quien siempre lo ha estado ayudando. ¿Y cómo es posible, si él sabe que David también lo está ayudando Dios, por qué se pone en contra de él? Es como si nosotros nos pusiéramos en contra de varias religiones en la actualidad que conocen, aman y sirven a Dios, que conocen, aman y sirven a nuestro Señor Jesucristo, que conocen, aman y sirven al Espíritu Santo. Recuerda que somos templos del Espíritu Santo, tenemos dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿y cómo puede ser que estemos peleados, ¿no? Ahí andan los testigos de Jehová peleándose con los católicos, ahí andan los mormones peleándose con los testigos de Jehová y con los mormones y con los evangelistas y con los bautistas, y así consecutivamente todos, ¿no? Todos tenemos al mismo Dios, todos creemos en nuestro Señor Jesucristo y creemos en el Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Cómo es posible que tengamos diferencias? Y ellos dicen, es que los católicos inventan santos, es que los católicos adoran a la Virgen, a la Madre de Jesucristo, es que los católicos ya inventaron que el purgatorio, es que los católicos venden las indulgencias, según ellos dicen que con eso ya te vas a ir al cielo directo, sin escalas, ¿no? Si no es avión, ¿sí? Y otras religiones critican a otros, los líderes de otras iglesias, porque se llenan de dinero y se vuelven pederastas, se vuelven violadores de mujeres y de niños, ¿sí? Se aprovechan de su situación de pastores y dirigentes para hacer el mal a los demás, ¿no? Y otros están aliados con la delincuencia, ¿no? Con la delincuencia organizada. Y entonces se empiezan a pelear unos y otros, ¿no? Por eso nuestro Señor Jesucristo no vino a poner una iglesia física, una iglesia, una institución. Vino a poner una iglesia en los hombres. A los discípulos les dijo, los voy a hacer pescador de hombres. Sí, le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Ahora no vas a ser pescador, ahora vas a ser pastor, pero de ovejas, de personas. Por eso a Pablo lo eligió para que fuera a predicar la palabra a diferentes ciudades, a diferentes lugares, para que diera a conocer la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que Pablo no vivió con nuestro Señor Jesucristo como los discípulos durante 3 años, a pesar de que Pablo pues no tenía el conocimiento como los demás discípulos, y Pablo pues visitó en algunas ocasiones a Pedro y le preguntaba, ¿no? Una vez le preguntó, oye, ¿qué onda? ¿Vamos a seguir con la circuncisión? Y Pedro le dijo, no, no, ya, eso se acabó. Ahora no existe la circuncisión, ahora existe el bautismo con agua con el Espíritu del Señor. Sí, estamos llenos de los dones del Espíritu Santo. Por eso los discípulos en Pentecostés, cuando estaban reunidos, empezaron a hablar en lenguas. A toda la gente le predicaban la palabra de Dios en su propia lengua, en su propio idioma. Empezaron a curar gente en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, empezaban a hacer mucha actividad doctrinal que les había dado nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, me quedo hasta ahí, hasta ese punto, solamente para que ustedes tomen en cuenta que es una situación crítica esto que le está pasando, ¿no?, al rey Saúl, ¿no? Está totalmente destruido, moralmente destruido, espiritualmente destruido. Y vemos aquí entonces cómo, pues David, ¿sí?, le pide al Señor, le dice, ¿me permites ir a luchar contra los filisteos? El Señor le responde, sí, combátelos y libera la ciudad de Keila. Entonces, cuando llevamos a hacer algo, tenemos que decirle a nuestro Padre Dios si debemos de hacerlo. Eso es importante que lo tengas. Después sigue, pero los hombres de David le dijeron, si estando en Judá tenemos miedo, si vamos con los filisteos nos va. Entonces David le consulta otra vez al Señor y él le contesta, ponte en marcha hasta Keila, pues yo pondré en tus manos a los filisteos. O sea, bien claro es la oración, la comunicación con nuestro Padre Dios, y Dios le dice a David que no se reprima, que vaya y combata. Y bueno, pues derrotaron a los filisteos por completo, se apoderaron de sus ganados, de esta manera salvó David a los habitantes de Keila, fíjense. Entonces, aquí dice que mientras tanto Abiatar, el hijo de Ahimelech,
había huido con intención de unirse a David en Keila, llevándose consigo el efod. Por otra parte, a Saúl le habían informado que David estaba en Keila, ¿no? Fueron de chismosos, ¿no? Siempre, anda en Keila, en la ciudad de Keila. Entonces Saúl, pues como quería darle cranky, Dios lo ha puesto en mis manos, según Saúl, ¿no? ¿Cuándo Dios le dijo eso? Cuando le preguntó Saúl a nuestro Padre Dios, oye, Señor, David está ahí, voy y lo ataco, voy y lo mato, voy y ya, acabo con él. ¿Qué le hubiera contestado a nuestro Padre Dios? Yo creo que ni le contesta. ¿No? Así yo creo que ni le hace caso, ¿no? Anteriormente, pues sí le comunica, pero ya estando el rey Saúl distorsionado, ya, sintiéndose el amo y señor de todo, pues está totalmente fuera de lugar, ¿no? Y no pregunta, y Dios no le dice nada, ¿no? Entonces, aquí, por otra parte, Saúl le había informado que David estaba en Keila. Dios lo ha puesto en mis manos, dice, porque el haberse metido en la ciudad ha quedado encerrado tras sus puertas y cerrojos. Manda Saúl dirigirse a Keila y sitiar a David para atacarlo. Le ordena a los sacerdotes, a Abiatar, que le trajeran el efod para consultarle al Señor. Y dijo David, fíjense, versículo 9, pero al saber David que Saúl pensaba atacarlo, él sí pregunta, y dijo David, Señor Dios de Israel, este siervo tuyo sabe que Saúl se propone venir a Keila y destruirla por causa mía. ¿Vendrá Saúl a buscarme según lo ha sabido? ¿Me entregará a él los habitantes de Keila? ¿Me entregarán? El Señor le dice, de Israel, este siervo tuyo te ruega que se lo digas. El Señor le contesta, Saúl vendrá. Entonces David preguntó, ¿nos entregarán los habitantes de Keila a mí y a mis hombres en poder? Y el Señor los entregarán. O sea, si ya nos había ayudado, les vale. O sea, fíjense, David había ayudado a los de Keila y no recibió ningún agradecimiento, sino todo lo contrario. Lo iban a traicionar y lo iban a entregar, ¿no? Así como los tlaxcaltecas traicionaron a los mexicas, ¿verdad? Y se unieron a los españoles para acabar con los aztecas. Es una historia mexicana esa, ¿eh? Bueno, estamos en México, no se les voy a platicar porque yo no soy historiador, ¿no? Pero pues es lo que dice la historia, ¿no? En México. Bueno, entonces pasa lo mismo. Dice aquí que David y sus hombres, 600, llegaron a Keila y anduvieron sin rumbo fijo. Se fueron de Keila. Llega a Saúl la noticia de que David ya se había escapado. Y ya no hizo nada. Pues no, pues, ya para qué, bueno, pues ya se escapó, ¿no? Así David se quedó a vivir en unas fortalezas que había en el monte del desierto Sif. Y aunque Saúl lo buscaba todos los días, Dios no lo puso en sus manos. ¿Se dan cuenta? ¿Quién nos está protegiendo? ¿Quién nos protege del mal? Pues nuestro Padre Dios. Esto también es muy claro que lo tengamos nosotros. Sin embargo, David tenía miedo de Saúl, porque había salido con la intención de matarlo. Por eso se quedó en Ores, en el desierto de Sif. Y fíjense cómo dice aquí en el versículo 16, un día Jonatán, el hijo de Saúl, fue a ver a David en Ores, y al darle ánimo, fortaleciendo su confianza en Dios, le dijo, no tengas miedo porque Saúl mi padre no podrá encontrarte. Tú llegarás a ser rey de Israel. Fíjense cómo le dice eso. O sea, ¿quién le dijo a Jonathan? ¿Quién? O sea, ¿de dónde le sale eso, no? Sí. Cuando Jesucristo les dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ah, pues unos dicen que Elías, otros dicen que Jeremías. Y Pedro agarra y dice, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, eso no te lo ha revelado ningún hombre, eso te lo ha revelado mi Padre Dios. Pues lo mismo a Jonathan, ¿no? Porque Dios mismo ya le había dicho, mira Jonathan, no andes haciendo estupideces, no le hagas caso a tu papá porque andes haciendo estupideces. David va a ser rey. ¿Sí? Y aquí mismo lo dice Jonathan, ¿no? ¿Sí? Vas a ser rey y yo seré el segundo de importancia. Esto hasta Saúl, mi padre, lo sabe. O sea, que ya lo sabía. Por eso Saúl andaba muy desesperado. ¿Quién andaba desesperado también cuando nació nuestro Señor Jesucristo? El rey Herodes. Herodes el Grande. Andaba muy preocupado. Dice, ¿cómo que ya nació un rey? ¿Y cómo que va a ser el rey de Israel? Entonces, ¿yo qué? ¿Voy a pasar al segundo término? Le dice a los reyes, a los sabios que iban a visitar a nuestro Señor Jesucristo. Vayan y averigüen en dónde nació el chamaco, ¿ah? Y después vienen y me dicen para yo también irlo a adorar. Ajá, ajá. Y pues no, yo los sabios agarraron, adoraron a nuestro Señor Jesucristo y se fueron. Y entonces el rey Herodes pues, se dio cuenta, dijo, ay, hijos de su Pink Floyd, ya se largaron estos condenados y no me dijeron dónde estaba nuestro Señor Jesucristo. Y también tenía ese recelo, ¿no? Dice, no, pues va a ser un rey. Híjole, yo entonces yo ya no voy a ser rey. Saúl lo mismo. Ah, David va a ser rey. Ah, entonces lo voy a matar. Dice, lo mismo, lo mismo.
entre ellos mismos se matan, entre ellos mismos se odian, entre ellos mismos se tienen envidia. Eso pasa en todas las familias, en todas, mexicanos y no mexicanos, ¿no? Ah, sí, porque van a decir, los alemanes no, nosotros no. No, también, también, también. Sí, bueno, todos. Bueno, entonces aquí nos sigue diciendo que entonces los dos hicieron un pacto, ¿sí? Y pusieron al Señor por testigo. Fíjense. Después Jonathan regresó a su casa y David se quedó en Ores. Y los habitantes de Sefí fueron a Gaba para hablar con Saúl y dijeron, David está escondido. Otro chismoso. Ay, la gente chismosa. Oigan, no sean chismosos. Sí, no anden llevando ustedes. No, porque dicen, es que las mujeres son rechismosas. No, yo conozco muchos hombres que son rechismosos. Sí, de veras. Yo todas las mañanas me paro, voy al baño, ¿no? Y me paro ahí en el espejo y digo, ay, ese viejo que está ahí es bien chismoso. Sí, ¿no? Y se parece a mí. Qué bueno que no soy yo. Así dice uno. Ah, hombres y mujeres son bien chismosos, ¿eh? Aquí nada de que va en primer lugar la mujer y en segundo lugar. No, no, todos son bien chismosos. No hagamos eso. Vienen aquí, van y le dicen a Saúl, sí, su majestad guste venir, hágalo y nosotros se lo entregaremos, ¿no? Para quedar bien. Luego de lambiscones, ¿no? De lamezapatos, ¿no? Sí, sí, de la meso, tú, así, tú sí me entendiste, exacto, sí. Saúl le contestó, que Dios los bendiga por haberse compadecido de mí. O sea, Saúl dice, anda dando bendiciones, ¿no? Como si fueran bendiciones de Dios, ¿no? Que Dios los bendiga, porque me vienen a decir dónde está David. ¿Ustedes creen que esas bendiciones te dan Así pasa a veces, recibimos bendiciones de todos. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué bendición vale más? Fíjense, pongan atención, a ver. Atención a todos, atención a todos. A ver, les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué bendición es mejor? ¿La bendición de tu papá? ¿La bendición de tu mamá? ¿La bendición de tu abuelo? ¿La bendición de tu abuela? ¿O la bendición del sacerdote? ¿O la bendición del pastor? ¿O la bendición del papa? ¿Sí? ¿Cuál es la bendición la más importante? Ya le dices al clavo. Pues la bendición de Dios. La de Dios. La bendición de todo lo que te acabo de decir no sirve para nada. Para nada. Ustedes van a decir, bueno, pues es que yo voy a misa y el Padre nos da la bendición. Sí, pero tú estás pensando que Él te la está dando. No, es la bendición de Dios por medio de ese Señor que está ahí parado y nada más lo usa como instrumento para que tú obtengas esa bendición. Ahora, Dios ya nos dio una bendición. Esa bendición la tenemos ya eternamente en nuestra vida. ¿Qué? ¿Se acaba la bendición y tienes que irla a recargar el otro domingo? ¿Y se acaba la bendición y tienes que irla a recargar el otro jueves? ¿Y se acaba esa bendición y la tienes que ir a recargar el otro sábado? Pues ¿qué es gasolina o es agua o luz o qué? No. Y el Espíritu Santo llegó a ti. Ya tienes los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué? Tienes que, ay no, voy a ir a Jerusalén, voy a ir al río Jordán y voy a otra vez a meterme al río Jordán para renovar mi bautismo. Sácate. Ya el bautismo lo hiciste y lo tienes desde que eras niño y te llevaron cuando eras un escuincrito ahí nalgón de 2 meses de, si acaso. No, a mí me bautizaron cuando ya tenía 2 años. Bueno, porque tus papás querían hacer la pachanga y no tenían dinero cuando estaba chiquito, ¿eh? Pero ya el bautismo ya no tiene. Ah, pero a la gente le fascina, ¿no? Estoy en el río Jordán, voy a renovar mi bautismo. Ah, mira, el Espíritu Santo no es un juego. El Espíritu Santo es la tercera persona de nuestro Señor, de la Santísima Trinidad, y está con nosotros, nos llena de dones para que podamos hacer el trabajo que nos corresponde a cada uno de nosotros. O sea que, pues hazlo. Eso es lo que tienes que tú, pues entender, ¿no? Sí. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar nada más, porque si no, me sigo y les sigo explicando algunas otras cosas. Pero quiero yo aquí que ustedes se den cuenta que nos menciona aquí que van estas personas y le dicen a Saúl. Saúl les contesta que Dios los bendiga. Ahora les ruego que vayan y averigüen el lugar exacto donde se encuentra a quien han visto allí, porque me han dicho que él es muy astuto. Me han dicho. Él se dio cuenta de que era muy astuto. ¿Cómo mató a Goliat? ¿Qué no se dio cuenta? No, si estaba re imbécil el rey Saúl, ¿eh? Discúlpenme, ¿eh?
Sí, cuando vayan, acuérdense allá a Tierra Santa y les digan, aquí están los restos del rey Saúl, pues mucho gusto, pues hay que sigan. Pues sí, así como pasan ustedes en los panteones, y que, "No, es que están aquí los restos de María Félix, pues así está el de su hija, pues a mí me vale gorro, ¿a mí qué? Es que aquí están los restos de Pedro Infante, ¿y qué? Pues me vale que estén, pues, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ver eso? Y ya porque están ahí, ya, yo voy a ir así, no, sí, porque hay fanáticos, ¿verdad? Adoradores de esos grandes personajes que dejaron huella, ¿sí? Bueno, si tuvieron hijas, dejaron varias huellas, ¿verdad? Sí. Y si dejaron hijos, pues dejaron varios descendientes, ¿verdad? Sí, 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 los animales no tienen por qué ser mencionados aquí. Bueno, ¿qué dice ahora? Y fíjense bien en todos los escondites en que se mete y vuelvan a mí con datos seguros. Y entonces yo iré con ustedes. O sea, a mí me dice eso, le digo, y como con cuánto cuentas para que yo te diga en dónde está, 30 monedas de plata. No, yo le hubiera pedido más. Ay, fíjense cómo es el mismo mecanismo, ¿se dan cuenta? Le dijeron los fariseos y los escribas a Judas, a ver, oye, dinos en dónde pernocta el maestro, en dónde anda el maestro, en qué bar, en qué cantina, ¿sí? En qué restaurante, ¿sí? En dónde toma café, dónde toma su lechita, ¿no? Sí, tú ve y dinos. Y yo te doy una lana. Aquí esto es todo de lambiscones, ¿eh? No, yo hubiera puesto un precio. Ah, si quieres a David, pues te va a salir en un billete. ¿Sí? Me vas a dar la cuarta parte de tu reino. Ah, sí, pues oye. O sea, ya estás acabando con David y ya te estás eliminando de alguien que iba a apoderarse de tu reino. Pero no, miren, aquí son bien mensos, ¿no? Sus lambiscones que tiene ahí, ¿no? Y en verdad está en esa región, yo lo buscaré palmo a palmo entre todos los clanes de Judá. Fíjese, en todos los clanes, en todos sus compatriotas. Bueno, los de Zip se despidieron. Qué poca, ¿no? Los de Zip. Ay, qué viejos tan chismosos, ¿no? Y con el permiso de Saúl regresaron a su ciudad. David y sus hombres se hallaban en el desierto de Maón, en el llano que hay al sur del desierto. Y Saúl y su gente se pusieron en camino para buscarlo. Cuando le dieron aviso de esto a David, él bajó al peñasco que está en el desierto de Maón. Al saberlo, Saúl se lanzó al desierto de Maón en persecución de David. Por un costado del monte avanzaba Saúl y su gente, y por el otro iban David y sus hombres, dándose prisa para dejarse de Saúl. Y cuando ya Saúl y su gente habían rodeado a David y los suyos, y estaban a punto de capturarlos, llegó un mensajero a decirle a Saúl, oye, ya deja de estar menso, ya deja de andar de payasadas, por andar tú persiguiendo a David, ya los filisteos invadieron el país, ¿eh? Entonces Saúl dejó de perseguir a David y fue a enfrentarse con los filisteos. Por esta razón, aquel lugar fue conocido como Peñasco de la Separación. Por un lado David y por el otro lado Saúl. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo aquí, en vez de que se dedique a las cosas importantes, Saúl, no, se dedica a cosas que no tienen valor? Y mucho menos cuando pues Dios está protegiendo a David. Entonces, eso es un mensaje que a nosotros nos debe quedar muy pleno. A veces andamos haciendo cosas que no están conforme a lo que Dios dice y nos estamos desviando y estamos haciendo malas cosas porque estamos poniendo de antemano nuestro raciocinio, nuestra forma de pensar, nuestra forma de discernir, de hacer las cosas según yo. Sí, ¿no? Sí, y pues no, pues estás mal, porque no, no es así. Tienes que siempre comunicarte con Dios en todo. Por eso hoy en día se ha perdido mucho esa comunicación con nuestro Padre Dios. Principalmente nosotros los que creemos, ¿eh? Los que no creen, pues esos ni pedirles nada, porque esos están fuera, ¿no? Sí, pues hay mucho joven, mucha persona adulta, menores de 40 años, que no tienen conocimiento de las cosas de Dios y no creen en Dios y nada de Dios. No dan gracias a Dios, no le dan gracias por el desayuno, la comida y la cena, no le dan gracias a Dios porque tienen trabajo, porque tienen estudios, no conocen a Dios en nada, ¿no? Esos pues están fuera. Yo hablo de los que creemos en Dios, que a veces anteponemos nuestras decisiones y no le pedimos a Dios que nos diga si estamos bien o estamos mal, si vamos bien o vamos mal. Se nos olvida.
que Él hasta hoy nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado casa, vestido, ¿sí? Y sustento. Y tenemos un trabajo. Pero si no tienes esto, aguas, porque es un indicador de que algo está pasando, que estás lejos del Señor. Y a veces tenemos nosotros alguna situación crítica en nuestra casa, un enfermo o tienes una enfermedad. Pues ahí es en donde te debes de aplicar para empezar. Hacer la obra de caridad con tu gente, contigo mismo. ¿Sí? Porque esa es la forma de presentarle al Señor, ¿sí? Tu trabajo. Pero si no conoces lo que Dios te está pidiendo, pues desafortunadamente vas equivocándote constantemente. Que Dios te bendiga.